Entrevista. Y en la línea telefónica, el jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez, el día de ayer le comentábamos, se llevó a cabo un operativo por parte de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Seguridad Pública para retirar a los mototaxistas que operan de manera irregular en esa demarcación. Esta intervención de las autoridades derivó de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y los mototaxistas. Tenemos entendido, y lo platicábamos la semana pasada con Héctor Serrano, el titular de la CEMOVI, que la solicitud precisamente para llevar a cabo esta acción fue hecha por el delegado en Xochimilco, Avelino Méndez. Muy buenos días, delegado. Buenos días, Wendy. Pues, delegado, limpiar de lo irregular que pudiera tener la delegación es el objetivo que usted tiene. Mira, el objetivo de esta solicitud que hice hace meses a la CEMOVI fue para, sobre todo, por quejas que hubo de la ciudadanía de San Gregorio de Atlapulco en relación al servicio que prestaban los mototaxis. Había quejas que iban desde algo muy delicado, que es el acoso sexual, hasta cobros exagerados, groserías, manejo del mototaxi en estado de ebriedad o consumiendo enervantes, inhalantes, manejo del mototaxi por menores de edad en sentido contrario, a velocidad exagerada por la traza urbana del pueblo, en fin, una serie de demandas de la ciudadanía a la que pues uno tiene que responder, y desde hace meses había solicitado la intervención de la CEMOVI para realizar acciones que pusieran en orden este servicio. Ese fue el origen desde hace varios meses, te reitero, de esta solicitud que hice efectivamente yo a la Secretaría de Movilidad, y no nada más en ese punto, porque también pedí que se actuara para ordenar el transporte en Xochimilco del microbús o transporte público concesionado, a los bicitaxis, a los taxis regulares o de montaña que tenemos en la delegación, para que no se vea que es un asunto nada más para un sector, sino queremos que se regule todo el transporte en Xochimilco, que la movilidad se mejore, y el ente regulador pues es la CEMOVI. Claro. Sí, eso es lo que sucedió. Ahora bien, delegado, la situación de los mototaxistas en su demarcación, ¿cómo se encuentra? Porque en el caso de Tláhuac nos decían que aparentemente hubo una regularización por parte de las autoridades delegacionales, aunque la Secretaría de Transporte y Movilidad señala que esto no correspondería a los delegados propiamente, sino, como usted bien lo menciona, a la instancia correspondiente, en este caso CEMOVI. ¿Cómo está la situación de los mototaxis ahí en su En el demarcación? caso de Xochimilco no hay ningún padrón, no hay ninguna regularización en el caso de mototaxis. En el caso de bicitaxis es diferente, y te explico el motivo. En la anterior ley de la CETRAVI, no de la Secretaría de Movilidad, sí había un resquicio a través del cual la delegación podía regular, censar, hacer padrones de bicitaxi. Nunca hubo de mototaxi. Y en la actual ley de movilidad le quitaron esa pequeña atribución a la delegación. Hoy está en manos de CEMOVI, y los mototaxis, como yo lo advertí cuando se hizo la actual ley de movilidad, en donde de alguna manera fungí como una especie de asesor con un diputado que fue parte de quien elaboró la ley, les dije, falta el capítulo de mototaxis. Pues la actual ley tiene esa enorme laguna legal que desde mi punto de vista la Asamblea Legislativa tiene que retomar, porque es una realidad aquí en la Ciudad de México, y decir los diputados si se va a regular o no el servicio. Si no se va a regular, lo que sigue es su retiro. Si se va a regular,
que para mí es lo que debería de ser, porque este transporte alternativo sirve a muchas personas en cuanto al servicio y en cuanto a una fuente de trabajo, pues ya que se regule, porque en tanto hay ese limbo, ese vacío jurídico, ese vacío legal, pues cómo actúa la autoridad, cómo le dice al mototaxista, mira, tienes que ponerte en este lugar, tienes que cubrir estas reglas, tienes que uniformarte, tienes que ir a tal velocidad, tienes que ir por esta ruta, tienes que ir, en fin, toda la regulación que necesita un transporte. Ujú. Y en el caso de Xochimilco, si te lo comento, en algunos lugares pudiera ser necesario este servicio. Tenemos calles muy estrechas, tenemos pendientes, en donde con visitaxi es difícil llegar, donde no hay un acceso directo a través del transporte público concesionado, son distancias grandes y bueno, pues la gente los utiliza. Oiga, delegado, Pero perdón. sí, Adelante, perdón. pero bueno, pues necesitamos esa regulación desde la Asamblea Legislativa y yo ya he hecho varios llamados respetuosos y atentos a los señores diputados y señoras diputadas que retomen el asunto y que abran un periodo extraordinario para que este asunto que ya causó varios conflictos en la Ciudad de México, pues tenga una salida legal o una claridad y una certeza de cómo se va a resolver. Claro. Ahora, hablando de las advertencias que usted menciona, que bueno, usted advirtió sobre el asunto de los mototaxis, yo me iría a un asunto particular en su delegación. Sabemos que en el caso de Tláhuac, los mototaxis pues están vinculados a la red de una situación de narcomenudeo y ha derivado en todo lo que ya conocemos. En el caso de su delegación, creo que tiene un problema usted también fuerte, que también lo ha advertido, por supuesto, usted lo ha dado a conocer, el trato de las gasolineras, de las gaseras ilegales o que están trabajando de manera ilegal. ¿Cómo va ya el gobierno de la Ciudad de México? ¿Han tenido alguna comunicación? ¿Los trabajos ya se clausuraron? ¿Cómo va este tema? Porque ahorita, si bien es la advertencia, más adelante quizá es muy diferente, pero como en el caso de Tláhuac, puede ser una bomba que le va a estallar en la delegación. No, en ese aspecto, pues ya la Secretaría de Gobierno le hicimos llegar el expediente correspondiente en los lugares de lo que hemos hecho, de lo que vamos a seguir haciendo, qué es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, primero, sí tenemos una comunicación con la Secretaría de Gobierno para este asunto. Ya tienen la información, yo espero que actúen en consecuencia con las empresas gaseras, que son las responsables de este asunto. Nosotros recurrimos a todas las instancias. ¿Y qué estamos haciendo? Pues mantener con todos nuestros recursos y con los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el Gabinete de Seguridad hemos hecho hincapié que nos reporten lugares donde haya pipas estacionadas y que no seguramente, hay la expectativa de que ahí se pudiera estar llenando tanques de domésticos o al transporte público, que lo reporten para actuar de inmediato. El problema que tenemos es que esos carros tanques o pipas ya se convirtieron en toreros, andan buscando lugares para ubicarse. Seguramente hay una coordinación con algunas personas del transporte público, es decir, en este día me pongo acá y ahí puedes ir a verme. Están haciendo una labor, la verdad, lamentable las empresas, que ya tenemos los nombres, que ya hicieron los oficios respectivos, pues para que dejen hacer esta práctica que pone en riesgo a la gente de Xochimilco y de otros lugares. Entonces sí estamos actuando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues labor de vigilancia para detectarlos y, llegado el caso, si los agarramos infraganti, llevarlos a la Fiscalía Especializada sobre estos asuntos. Operativos para cerrarlos, como se dio en el caso de Azcapotzalco, porque tengo entendido que la delegación como tal hizo un operativo, pero por materia de protección civil se colocaron sellos de clausura, pero las autoridades no han llegado o no han llevado un operativo para ya pues acabar con esta situación. Pues mira, nosotros podemos actuar donde haya elementos. ¿Cómo lo hacemos con una pipa que va pasando por el lugar?
o cómo le hacemos con un carro tanque que entra a un predio que tiene puerta y pudieran estar haciendo esa labor, pero no hay certeza de su actuación. Ya se volvieron muy mañosos, esa es la palabra, para hacer esta actividad. Donde nosotros hacemos actuar es donde, como tú bien lo dices, donde tenemos elementos ciertos para actuar, llegar a clausurar los espacios que sirvan para esta actividad ilícita y lo que nuestra obligación, nuestra responsabilidad y lo que hacemos es la vigilancia. Ahora, delegado, se ha dicho también con este asunto de Felipe de Jesús Pérez Luna Elojos, que trabajaba en Tláhuac, trabajaba en Iztapalapa y que también quizá llegó a trabajar su organización delictiva en Xochimilco. ¿Cómo está el tema de la cuestión de los narcomenudistas? Porque también creo que ha denunciado usted esta situación, ¿no? Que si bien pues parece que tienen identificados, va creciendo, se está trabajando en ello, pero está creciendo la presencia de los narcomenudistas en su demarcación. Pues mira, en cuanto a crecimiento o decrecimiento, el dato lo puede dar la Procuraduría o los órganos de inteligencia, tanto del gobierno central como gobierno federal. Lo que sí te puedo decir en ese asunto, para no darle vueltas al asunto, el año pasado tuvimos aquí un problema muy delicado en donde fueron ultimados 5 personas aquí en el centro de Xochimilco. Uh-huh. De la investigación que hizo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, sí se logró detener a los al supuesto autor de ese hecho. Uh-huh. Y la Procuraduría lo relacionó con la gente de Tláhuac. Uh-huh. Eso es un hecho, no se puede negar. Pero en general aquí en la delegación, por información de los propios mandos policíacos o de la fiscalía que tenemos aquí, no tenemos un reporte de alguna organización que tenga un control sobre territorio, que haya cobro de piso, otras conductas antisociales que caracterizan esos grupos. No hay el reporte. Yo una ocasión me informaron de que en alguna zona de Xochimilco había cobro de piso. Tenemos conocidos en esos ámbitos, fuimos a preguntar y la respuesta fue negativa. Finalmente, delegado, le preguntaría, falta un año ya para que concluya su administración. ¿Cómo va a dejar a Xochimilco? ¿Cómo se queda Xochimilco? Aunque, insisto, todavía queda un año de trabajo. Uh-huh. Sí, claro, y lo vamos a aprovechar a plenitud. ¿Cómo queda Xochimilco? Mira, mejor te digo cómo está ahorita Xochimilco, porque todavía nos falta un año de trabajo. Lo queremos dejar con un reordenamiento del comercio en vía pública amplio. Ya lo hicimos en el centro de Xochimilco, recuperamos espacio público, vamos a seguir con esa acción, vamos a continuar buscando la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad para poner orden en las rutas de transporte público concesionado, el microbús. Vamos a buscar fortalecer el rescate de la zona lacustre y Chinampera, como ya se está haciendo. Hoy tenemos que entregar varios kilómetros de canales perfectamente rehabilitados. Vamos a dejar un Xochimilco que disfrute de sus espacios públicos. Vamos a buscar que las conductas que se dan en algunos embarcaderos se erradiquen, como es el consumo inmoderado de alcohol o consumo ilegal de alcohol, sobre todo los viernes. Hemos hecho muchas acciones ahí para disminuir esos focos rojos. Vamos a buscar que Xochimilco recupere ese brillo, recupere, o más bien acreciente ese brillo, porque si bien estuvo mellado un poquito, vamos a buscar que a través de la remodelación del centro histórico que estamos haciendo, este espacio de atracción de turistas nacionales y extranjeros
que la gente de Xochimilco se sienta segura, que la gente de Xochimilco ya no tenga que estar lidiando con mototaxis que los les causan algún daño, o visitaxis que se agrupan para beber alcohol en la calle. Vamos a buscar que Xochimilco sea otro después de estos 3 años. Pues, delegado, le agradezco mucho el que haya platicado con nosotros esta mañana. Te agradezco, Lourdes, gracias por el espacio que me brindaste. Muy buen día, el delegado en Xochimilco, Avelino Méndez, por supuesto con el tema de los mototaxis, las gaseras ilegales que operan en la demarcación y bueno, pues con algunos problemas de, al menos eso es lo que dicen las autoridades, de narcomenudeo, pero muchos provenientes de la delegación Tláhuac. Hacemos un